Bienvenidos también los que nos acompañan en línea. Acá los esperamos, invitados a venir pronto a congregarse. Bueno, pues hoy estamos continuando con una serie que empezamos hace más o menos tres reuniones, que se llama Eclesia. ¿Cuántos han estado en los 2 domingos anteriores? A ver, levanten su mano. Qué bueno, la mayoría. ¿Cuántos hoy están aquí por primera vez? ¿Puedes levantar tu mano para ver si hay alguien que por primera vez? Bienvenido, qué bueno que está aquí. Qué bueno, nos da mucha alegría siempre tener invitados y que puedan sentirse en familia, en su casa. Igualmente en línea, si alguna persona está por primera vez conectada, pues le damos la bienvenida también y esperamos que pronto puedan también asistir. Y pues les decía de la serie que estamos viendo, que ha sido, yo creo, una gran bendición para todos nosotros. Nos ha hecho recordar a algunos la importancia de congregarnos, ¿no? La importancia de crecer también espiritualmente, de ser formados. Y hoy, el tema de hoy es ¿por qué servimos? ¿Por qué servimos? Y vamos a hablar de ese tema que también sé que Dios nos va a ayudar mucho a entender, a recordar, a apreciar lo que es el servicio. Entonces les pido que me ayuden a orar, que juntos hagamos una oración. Señor, te damos muchas gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros, porque tú estás aquí en este lugar, Señor. Tú estás en cada casa también y sabemos, Señor, que tu palabra nunca regresa vacía y que este tiempo que estamos dedicando para oír tu voz, para reflexionar en tu palabra, tú vas a hacer que dé mucho fruto en nuestro corazón y que nos ayudarás a entenderla, a corregirnos, Señor, también nos enseñarás aquellas cosas que tú quieres que hagamos. Gracias porque nos amas tanto, porque eres nuestro Padre Celestial. Te damos todo el honor, Señor, y ponemos toda nuestra atención para oír tu voz en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. Estamos también pues muy contentos porque empezaron los cursos aquí los miércoles, los viernes, el diplomado en San José, como platicaba Esteban, y es una alegría poder ver el entusiasmo, el ánimo de muchos de ustedes que no quisieron quedarse a un lado, sino que dijeron: yo soy de los que voy a crecer. Yo soy de los que voy a avanzar, de los que quiero servir a Dios lo mejor y por eso estoy ahí capacitándome. Así que bienvenidos todos los que están en los cursos. Y hay una palabra que reflexionábamos el domingo pasado, que dice que Él mismo constituyó, ¿verdad?, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores, a fin de que, decía ese versículo que estudiamos, de perfeccionar a los santos, de perfeccionarlos. ¿Para qué nos quiere perfeccionar el Señor? ¿Para qué nos quiere limar, cada día ser mejores? Para que podamos servir, dice el versículo, para que sean perfeccionados para la obra del ministerio. O sea, para eso es que nos preparamos tanto. Para eso es que estamos creciendo espiritualmente, para eso es que leemos cada día la palabra, para conectarnos con Él, por supuesto, para tener comunión con Él, amarlo, recibir su amor, pero también dice la palabra que para la obra del ministerio. ¿Y qué quiere decir ministerio? ¿No? Me acuerdo un chiste que platicaba Valdir, que seguro lo va a contar allí en San José. ¿Cómo estaba el chiste? Decía: ¿qué es un ministerio? Le preguntaba a la gente, ¿no? No, que echaban cada quien así su rollo de lo que es un ministerio, que es servir a Dios. No, nada de eso. Es un estéreo chiquito, les decía. Ay.
Entonces, pero no, es un ministerio significa servicio, ¿no? Por eso la palabra ministro ¿qué significa? Servidor. Entonces, dice el Señor que Él constituyó a todo eso, Él planeó todo eso de pastores, maestros, evangelistas, para que la iglesia pudiera crecer, prepararse para la obra del ministerio. Así que todos esos dones que ha repartido son para que juntos crezcamos. ¿Pero para qué? Para estar capacitados para servir. Ese es el propósito. Así que el primer punto que quiero hablarles de cómo necesitamos servir a Dios es servirle con integridad y en verdad. Eso lo dice la palabra y vamos a empezar leyendo este versículo en Josué 24, 14 y 15. Josué 24, 14 y 15 dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos pueden decir así? ¿Cuántos tienen ese deseo en su corazón? Yo y mi casa serviremos al Señor. Y esta frase pues es un decreto, ¿no? Que yo sé que todo hijo de Dios que le ama tiene ese deseo en su corazón. Que no solo él, sino que toda su familia pueda conocer a Jesús y también puedan servirle. Pero vemos cómo en este capítulo no nada más dice, a veces nos enfocamos solo en el versículo que dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero el contexto de Josué al estar diciendo esto era porque el pueblo de Israel se había desviado y andaban jugando con otros dioses, se puede decir. No solo con el Señor, sino que ellos empezaron a seguir otros dioses. Y Josué lo que hace en ese capítulo 24 es recordarles. Él les empieza a recordar. ¿Cuántos saben que es importante recordar? ¿Verdad? Recordar lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Recordar de dónde nos sacó el Señor. Recordar cuánto nos ha ayudado. Recordar que si no fuera por Él, quién sabe dónde estaríamos. Recordar, Josué les recordó lo bueno que había sido Dios con ellos y les empezó a decir, acuérdense cuando éramos esclavos, acuérdense cómo nos sacó de Egipto, acuérdense que cuando venían los enemigos atrás del faraón, abrió el mar y pudimos pasar milagrosamente. Acuérdense, y él estaba recordándoles en todo ese capítulo, pero también, aparte de recordarles lo bueno que había sido Dios con ellos, también los confrontó y les dijo, no se puede servir a dos cosas, o sirven a Dios o sirven a los otros dioses. Y al día de hoy nos sigue diciendo eso el Señor a todos. No podemos jugar a querer servir a Dios, pero al mismo tiempo abrir puertas al pecado, ¿no? Al mismo tiempo hacer otras cosas y también servir, o sea, hacer otras cosas en cuanto a otras prioridades, poner otras prioridades antes que Dios. No, sino que los confrontó para que esa vida doble que estaban llevando se corrigiera. Y entonces pudieran servir a Dios de la manera correcta. Y vamos a leer también el versículo 19 de Josué 24. Josué 24, 19 al 25. Está un poquito largo, así que vamos a seguirlo. Dice, entonces Josué dijo al pueblo, no
no podréis servir a Jehová. ¿Y por qué les dijo eso? Porque él sabía que andaban mal, ¿no? Que andaban tras otros dioses también. Entonces les dijo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá. O sea, les dijo, les va a ir mal si dejan al Señor. Dice, el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Así que vean cómo Josué los confrontó y les dijo: esta es la manera correcta de servir a Dios. Y les conviene servir a Dios, les dijo, ¿no? Porque si ustedes se van tras sus dioses, van a perecer. Tarde o temprano van a declinar su vida, su familia. Pero no se pueden las dos cosas, les dijo. Si quieren servir a Dios, tienen que dejar los otros dioses. Tienen que dejar el pecado. Tienen que dejar la tibieza. Tienen que dejar el creer que se puede servir a Dios y a la vez vivir en pecado. Entonces los confrontó porque les dijo: Dios es un Dios santo, celoso, y por eso es importante. Y ellos, por supuesto, que fueron confrontados y respondieron correctamente, no afirmativamente. Dijeron: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. ¿Cuántos pueden decir así, no? En su corazón: yo quiero eso también, yo quiero servir a Dios y le quiero obedecer. Entonces, él les estaba dando el ejemplo. Josué dijo: yo no sé ustedes, pero por mi parte, dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor de la manera correcta, ¿no? Con integridad y con verdad. ¿Qué quiere decir integridad? Una sola pieza, ¿no? Hace poquito alguien me dijo, le preguntaba en una clase, integridad, una sola pieza. Ser lo mismo aquí y afuera. Ser lo mismo aquí y en mi casa. Eso es integridad, ¿no? Entonces dice que le debemos servir con integridad y en verdad. Porque servir a Dios no es una ayuda social. ¿Cuántos saben que hay mucha gente que da ayuda social en el mundo, no? Hay muchas personas que dan su dinero para hacer ayuda social. Y claro, servir a Dios implica la ayuda social, pero no es solamente ayuda social. Es una ayuda, es un servicio que va respaldado por el Espíritu y que produce cosas en el corazón buenas, que produce fruto espiritual, produce vida espiritual cuando nosotros le servimos. Entonces, servir a Dios es con la unción del Espíritu Santo. Y por eso es que es diferente a una ayuda normal y cotidiana como cualquier otra persona lo puede hacer en la sociedad. Entonces, la primera característica para poder servir a Dios es desear vivir en santidad, buscar que Él sea la prioridad en tu vida y que puedas servirle con integridad y en verdad, quitando los dioses, quitando las otras prioridades. ¿Qué es lo más importante para ti? Si enumeramos las 5 prioridades, ¿verdaderamente Dios está en el número 1 en tu lista? Buena pregunta, ¿no? Si es Dios el número 1 en tu lista, es porque tú lo estás buscando cada día,
estás leyendo su palabra, el devocional, estás orando, ¿no? Pidiéndole que te llene de Él para poder vivir conforme a su palabra. Sabes también, el otro punto, el segundo, es que Jesús es nuestro mayor ejemplo. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Escuché también que Valdira ha explicado que cristiano, el término cristiano significa Cristo chiquito, ¿no? O sea que somos como Él o nos vamos pareciendo a Él. Él es nuestro ejemplo a seguir y todo lo que hacemos debemos decir: Señor, ¿tú qué harías? Así que Él es nuestro mayor ejemplo. Mateo 20:26, en la versión NTV dice: pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. ¿Quién quiere ser líder? Ay, nadie levanta la mano. ¿Qué pasó? ¿Quién quiere ser líder? Ok, la palabra dice que si queremos ser líderes, deberemos ser sirvientes. Y sirvientes no es una palabra despectiva, al contrario. Sirviente, servicio es una palabra de honra. Tal vez en el mundo no se ha visto así, pero en la palabra se ve así. Y vamos a seguir leyendo el versículo. Dice: el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. ¡Ay, Señor! ¿No? Porque el esclavo, ¿qué hacía? Servía, ¿verdad? Era su cualidad. Y dice: pues ni aún el Hijo del Hombre, Jesús, vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Él es nuestro ejemplo. Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Y Él es el máximo líder, el único excelente líder que puede haber en toda la historia de la humanidad. El mejor, el único. Él es el Rey de Reyes, el que dio su vida por nosotros, el que se humilló y el que vino a la tierra a darnos ejemplo, que Él vino a servir a otros, ¿no? Así que, y entonces vino para servir a otros. ¿Cuántos pueden repetir ahorita con alegría, no con tristeza? Yo estoy aquí en la tierra para servir a otros. Para servir a otros. A ver, otra vez. Yo estoy aquí en la tierra para servir a otros. Ese es nuestro propósito aquí en la tierra, porque Él es nuestro ejemplo. Y si Jesús, siendo Dios, siendo Rey, siendo todo, vino a la tierra para servir a otros, nosotros también, ¿no? Si Él lo hizo, yo también. ¿Cuántos han oído la canción Yo también? ¿La han oído? Búsquenla en el YouTube, está muy bonita. Y es como diciendo: si Jesús lo hizo, yo también. Así dice la canción, está hermosa esa alabanza. Bueno, entonces, se oye raro el sonido, ¿no? Un corazón egoísta no puede servir. El egoísmo nos impide ser serviciales. El egoísmo nos hace que nos sirvan a nosotros. Vean un gran ejemplo, el matrimonio. ¿Cuántos casados hay aquí? Felizmente, como dicen, ¿no? Casados. Bueno, el egoísmo es el peor enemigo del matrimonio, porque el egoísmo dice: me tienes que servir y tienes que hacer esto para mí y tienes que hacer aquello, y quiere ser servido. Cuando una persona es egoísta, y en el matrimonio es imposible que un matrimonio pueda ser exitoso si hay personas egoístas. Debemos doblegar el egoísmo y ser serviciales en el matrimonio, en la familia. Porque donde servimos, servimos en todos lados, empezando en nuestra casa.
empezando en nuestro hogar. Ahí servimos en nuestra casa, ahí servimos con nuestro esposo, nuestra esposa, con los hijos. También servimos en la iglesia. Por cierto, que qué gran bendición es ser parte de servir en la iglesia. Si tú no estás sirviendo en la iglesia, te invitamos. Tú puedes ser parte de servir, todos los que están aquí pueden ser parte. Hay muchos ministerios, hay lugar donde tú te vas a sentir contento, a gusto, donde pregúntanos, acércate, con mucho gusto yo te puedo ayudar a integrarte en un ministerio. ¿Sabes? Ser parte de un ministerio en la iglesia te hace sentir parte de la familia, te hace sentir que estás trabajando en equipo para establecer el reino de Dios, y eso te da mucho crecimiento, eso te da también pertenencia a tu iglesia, y también hace que se desarrollen tus dones. Simplemente yo les decía, creo una vez, hace poco, todos los jóvenes que se están preparando y que ahora están ayudando en producción, muchos de ellos aprendieron aquí. Muchos de ellos no sabían usar las cámaras, no sabían usar tal vez la computadora tanto, y aquí han aprendido y se han desarrollado, y es una bendición poder ser parte de la iglesia. Así que, ¿dónde servimos? En la iglesia. Porque la obra de Dios no se puede hacer con 1, con 2 o con 10 y más y menos, si la iglesia va a crecer. Así que necesitamos levantarnos todos a servir a Dios. Servimos también en nuestra sociedad, en el trabajo, servimos en el gobierno, aquellos que están puestos en alguna posición de gobierno, en las escuelas, los maestros, los directores administrativos, donde Dios te haya puesto, ahí tú estás sirviendo también. Pero sabes, Dios quiere que sirvamos en todo, en todas las áreas, no solamente en una, en todas las áreas. A ver, repite conmigo, en todas las áreas. En la iglesia, en mi familia, en mi célula, en mi trabajo, ahí voy a servir a Dios, porque eso a Dios le agrada y trae grandes beneficios a tu vida. Entonces, tercer punto, servir a Dios es amar a tu prójimo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Servir a Dios es amar a tu prójimo, porque no se sirve por obligación, no se sirve por interés, se sirve por amor. Ese es el verdadero servicio que va a producir buenos frutos en las personas que estamos sirviendo. Mateo 25, 37 dice, al 40, dice: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeño, a mí lo hiciste. Así que cada vez que tú estés sirviendo, aún en tu casa, en cualquier lugar, tú debes recordar que le estás sirviendo a Jesús, que lo estás haciendo para Él, que es como si se lo hicieras a Él. Eso nos dice Él en su palabra. Igualmente cuando no lo hacemos, ¿no? También más adelante dice la palabra que cuando no lo hacemos es como si no se lo hiciéramos a Él. Imagínate, no me diste de beber, no me ayudaste, no oraste por mí, no me invitaste a tu célula, ¿no? Entonces, servir a Dios es abrir mi célula también, ¿verdad? Es determinarme a dar ese paso. Servir a Dios es desear que el reino de Dios venga aquí a la tierra a través de los hogares. Servir a Dios es detenernos ante las necesidades
de la gente, como nos hablaban en el diplomado, ¿no? Detenernos. Servir a Dios es dar tu tiempo tan valioso, porque, o sea, más que cualquier otra cosa, el tiempo de cada uno de nosotros es valioso, ¿no? Y servir a Dios es dar tu tiempo. Servir a Dios es formar discípulos, es citarlos para hablar con ellos, para orar, para dedicarles una ida a tomar un café, una plática. Eso es servir a Dios, detenernos a los demás. Servir a Dios es pelear en oración por tu familia. ¿Cuántas cosas significan servir al Señor? Pero Colosenses 3:23 dice la actitud correcta con la que debemos hacerlo. Dice: y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, ¿no? Así que no olvidarnos eso, y eso te hará que con alegría sirvas donde quiera que estés. Y que siempre recuerdes que aun cuando no lo agradecen las personas, aun cuando no se dan cuenta, porque a veces uno sirve y otros no lo ven, eso no importa, porque el que lo está viendo, el que ve todo lo que hacemos, a él se lo hacemos, ¿no? Y dice aquí que aparte traerá gran recompensa, que no lo debemos hacer por la recompensa, lo debemos hacer por amor, ¿no? Pero trae gran recompensa. ¿Por qué servimos? También el punto número 4. Servimos porque Dios nos creó para eso. O sea, fuimos creados para tener ese propósito. No fuimos creados solo para trabajar, para pasar los días. No fuimos creados solo para distraernos, entretenernos, para tener nuestros propios sueños. Que qué bueno que tengamos sueños, pero siempre en nuestra vida debe incluir ese propósito tan importante que Dios nos dio, que fue para servir a otros. Vean lo que dice Efesios 2:10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Somos hechura suya. Y hechura en el griego viene el significado de artesanía. O sea, fuimos hechos cada uno. Me encanta ver cómo cuando hablamos del tema de que todos somos diferentes. ¿No les sorprende ese tema? De que todos, tantos millones y millones de personas que hay en el mundo, y todos somos diferentes. Y todos tenemos también el carácter diferente, el estilo, los dones. Y por más que unos se quieren copiar a otros, no se puede, porque cada uno tiene su esencia. Porque ahí podemos ver cómo hay un creador, ¿no? Fuimos creados por Dios de una manera artesanal. Ahora se usa ese término, ¿no? Artesanal, como hecho a mano, como algo artístico. Así fuimos creados, cada uno de nosotros. Por eso cada uno debe aprender también a amarse, a aceptarse como somos, porque somos, como nos han dicho, la obra maestra de la creación, la obra maestra de Dios. Y por lo tanto, cada uno fuimos creados con esa diligencia, pero con un gran propósito. Creados para toda buena obra, ¿verdad? Obra habla de servicio. Primera de Pedro 4:10 dice, en la versión lenguaje actual, dice: cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. ¡Wow! ¡Qué bendición!, ¿no? ¡Qué padre! Una capacidad especial. Dile al que está al lado: yo tengo una capacidad especial diferente a la tuya. Dile: diferente a la tuya. Subráyale.
tú tienes una capacidad especial diferente a los demás. Y dice, úsela bien en el servicio a los demás. ¿Para qué esa capacidad especial? Para usarla bien, para servir a los demás. Punto número 5, ¿verdad? Cuando Dios te llama a servirle, no es porque estés desocupado. Ese es otro argumento que se levanta en algunas personas para no servir. ¿Y sabes cuál es el argumento? No puedo porque estoy muy ocupado. Yo no puedo, que sirvan los que tienen tiempo. ¿Cuántos han dicho alguna vez eso? De repente, bueno, ¿cuántos lo han pensado? Bueno, no levanten la mano, pero ¿verdad que lo hemos pensado a veces? Algunas veces lo has pensado, que lo hagan, que sirvan a Dios, que hagan esto, que ayuden a los demás los que tienen tiempo, porque yo estoy muy ocupado. Y sabes, eso es un dardo del enemigo para robarte la bendición de que lo que es servir y ser parte de cumplir tu propósito, creado para buenas obras. Así que Dios te llama no a los desocupados, al contrario, a los ocupados, porque son los que están esforzándose, haciendo cosas, haciendo la voluntad de Dios. Y tú necesitas determinarte que tu vida no es para solo estar trabajando y trabajando en tus propias cosas, sino que tú fuiste hecho para bendecir a otros, para ayudar a otros. Y nosotros que conocemos a Cristo, pues ayudarlos, pero también con el enfoque de que puedan conocer a Jesús. Ayudarlos de muchas maneras, puede ser socialmente, económicamente, pero todo debe de ir siempre fundamentado en llevar el evangelio y en que ellos también puedan conocer a Jesús. Entonces, hay muchos ejemplos en la Biblia. Los discípulos de Jesús los llamó a servir y todos estaban en sus trabajos, ocupados. ¿Pero qué? Pero ellos decidieron servirle. Y no es que tengamos que dejar nuestros trabajos, no, sino que a los siervos de Dios, Dios siempre les da un denuedo especial, les da una liberación, digamos, de esa carga de trabajo pesada para que puedan tener tiempo para también servir a Dios. ¿Qué hizo con los egipcios? ¿No? Con los israelitas, el pueblo de Israel tenían doble carga de trabajo, no podían ni respirar, estoy exagerando, o sea, no podían ni hacer nada más que trabajar, y doble carga les mandó el faraón para que no salieran a servir a Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Dios los liberó. Dios envió a Moisés, el libertador, para que los liberara de la doble carga de trabajo y ellos pudieran tener tiempo para todo. Esa es la bendición de Dios para sus hijos, que puedas tener tiempo para todo, para trabajar con un trabajo bien pagado y en pocas horas. ¿Cuántos les gusta ese plan? ¿Sí? Claro, bien esforzados en trabajar esas horas, ¿no? Pero un trabajo bien pagado que no te absorba todo el horario, todo tu día. ¿Por qué? Para tener tiempo para tu familia, para servir a Dios, para servir al prójimo. Así que así Dios lo hizo en muchos hombres que vienen en la Biblia y lo sigue haciendo el día de hoy. Lo sigue haciendo el día de hoy para que podamos servirle. Yo recuerdo cuando nosotros nos venimos de La Paz para acá, pues Valdir, arquitecto, yo soy ingeniero civil y los dos trabajábamos allá, yo le ayudaba a él tenía proyectos y como que ya empezábamos a avanzar, pues estábamos recién casados, los primeros
los primeros 5 años de trabajo, pues Valdir empezó a avanzar, empezó a tener más proyectos, trabajaba también con un arquitecto, lo empezó a prosperar y íbamos muy bien y de repente pues el Señor, estábamos sirviendo allá en la iglesia, el Señor nos llamó a venirnos para acá como encargados de esta iglesia cuando estaba pues chiquita, todavía no empezando, pero había tenido un problema. Y nos venimos y nosotros orábamos, porque por supuesto que nosotros teníamos que trabajar, teníamos los 3 niños y no había mucho trabajo tampoco en la iglesia porque era muy pequeña. Entonces empezamos a orar: Señor, danos un trabajo que podamos tener para todas nuestras necesidades, pero que no sea un horario completo, así de todo el día, donde no podamos servirte, porque si nos venimos acá es para servirte a ti, es para edificar la iglesia, es para hacer tu obra. Y de repente le ofrecieron a Valdir un trabajo, pues no era de su carrera. Estuvimos en una tienda de tenis trabajando como atendiendo, ¿no? Y yo y Valdir, yo le ayudaba, le digo que Esteban jugaba con los tenis como si fueran carritos. ¿Te acuerdas, Esteban? Bueno, y me acuerdo que estuvimos orando: Señor, danos ese trabajo, danos ese trabajo. Y sabes, Dios fue fiel y Dios nos dio un trabajo donde Valdir pudiera construir casas junto con otra persona y pudimos ser prosperados grandemente y al mismo tiempo con poder tener tiempo para la obra de Dios. Así que Dios lo puede hacer contigo también. No necesitas tener 2 trabajos donde no te quede tiempo para servir a Dios. Tú puedes tener un trabajo muy bien remunerado, donde viene la bendición de Dios para tu vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Así es lo que hace Dios con sus siervos. Punto número 6, servir a Dios es una gran bendición. ¿Cuántos lo han ya reconocido así? ¿Sí? Segunda de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro. ¿De qué habla cuando dice este tesoro? Ese tesoro de poder servir a Dios, de poder amarlo, servirlo. Lo tenemos, Él nos los ha dado, pero ¿sabes cómo lo refiere esta palabra? Como un tesoro, como un privilegio. Así que nosotros lo debemos aprender a ver así. Es un privilegio poder servir al Señor. Es un privilegio ser parte de un equipo aquí en la iglesia que sirve a Dios. Es un privilegio tener una célula. Es un privilegio, no es una carga, no es una obligación. Tenemos este tesoro, el poder servir al Rey de Reyes, pero en vasos de barro. Vasos de barro somos nosotros, ¿no? El vaso de barro es como frágil, como que tiene imperfecciones. Así somos nosotros. Tenemos imperfecciones que solo Dios va limando, va formando, va quitando. Pero ¿y para qué dice? Para que la excelencia del poder sea de Dios. Para que la excelencia del poder sea de Dios en nosotros. Y por eso un siervo de Dios tiene tal vez todavía defectos, imperfecciones, pero Dios lo usa como un instrumento y su unción desciende y puede orar por alguien y ser sanado. Y es Dios, no es la persona, porque la persona es imperfecta, pero es una persona que se deja servir, que se deja moldear por Dios para poder servirle. Entonces, es un tesoro y que tú lo puedas ver como un privilegio, como una bendición muy grande,
servir a Dios y que puedas entender a quién lo haces, para quién lo haces y valorarlo. Y me gustaría que oráramos, no se paren todavía, pero lo último que les quiero compartir es que servimos por amor y por gratitud. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¿Cuántos pueden decir, Dios ha sido muy bueno conmigo? Si recordamos, si reflexionamos, les dejo de tarea en su libreta, apunta cosas que Dios ha sido bueno contigo. Haz una listita para que reflexiones todo lo bueno que Él ha sido contigo. Y si tú amas a Dios, manifiéstalo sirviéndole, porque para eso fuiste creado. Manifiéstalo siendo el mejor papá en tu casa. Manifiéstalo siendo la mejor mamá, el mejor hijo, sirviendo a los tuyos en tu hogar. Si amas a Dios, manifiéstalo aquí en la iglesia también. Sé parte de los que hacen que la iglesia pueda avanzar, que podamos tener estas reuniones, que podamos ayudar a muchos más en la ciudad que necesitan conocer a Cristo y formar discípulos a través de las células. Atrévete a creerle a Dios y abre tu célula. Vasos imperfectos somos todos, no solo tú, pero si buscas a Dios, Dios te va a limar, Dios te va a perfeccionar para que puedas ser ese canal de bendición para hacer muchos discípulos en esta ciudad. Amor y gratitud. Hoy vamos a orar para que el Señor traiga libertad. Porque acuérdense que Moisés le decía a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Así le mandó decir Dios a Moisés, dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y todos esos argumentos que se vienen a tu mente, hoy podemos orar, si tú quieres, y puedes ser libre. Y vamos a decretar que el Señor trae libertad a nuestra vida para que le sirvamos con gratitud. ¿Cuántos lo quieren? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, hoy estamos aquí en tu presencia. Hoy estamos aquí, Señor, buscándote a ti. Señor, hemos escuchado tu palabra. Cuánto nos amas, Señor. Cuánto nos creaste como esas obras maestras, especiales, llenos de dones, de talentos. Cada uno con su especialidad para ayudar a otros, con esos dones que tú has repartido en la iglesia para bendecir a otros. Hoy yo te pido, Señor, que cada uno de los que están aquí pueda sentirse tan amado por ti, Señor, tan especial para ti, y que pueda saber, Señor, que su seguridad viene de ti, su autoestima viene de ti, Señor, su valor viene de ti. Y que cada uno, Señor, pueda levantarse, puedan ser anulados los temores, todo aquello que el enemigo ha querido levantar para estorbarte, que ellos te sirvan. Hoy, Padre, pedimos, Señor, que cada uno pueda ser liberado para venir a servirte a ti, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy derribamos todos los estorbos, todos los argumentos, las ataduras, la baja autoestima. Hoy cancelamos las obras de las tinieblas y declaramos el poder de tu sangre, Señor, sobre cada uno para venir a servirte, Señor. Hoy venimos a derribar el egoísmo de nuestra vida.
Señor, libéranos de todo egoísmo que nos quiere mantener centrados en nosotros mismos. Hoy cancelamos las obras de las tinieblas y decretamos, Señor, que somos personas llenas de tu Espíritu Santo, llenas de amor, Señor, para dar a otros, llenos de generosidad para ayudar a otros. Ayúdanos, Señor, pon esa marca, ese corazón compasivo que nos lleve a servir, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, oro porque cada uno pueda servir en su casa, Señor, que pueda hacerlo con alegría, que pueda llegar a su hogar y bendecir a su familia. Y que por cada acto de servicio que hacemos en la casa, Señor, tú recompensarás y bendecirás nuestras familias. Y podremos levantar familias sacerdotales, Señor. Y diremos, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Gracias, Padre, porque tú levantarás también en esta iglesia aún más, Señor, porque ya hay un gran equipo de siervos tuyos, Señor, que has levantado, y hoy pedimos que se añadan muchos más, Señor, a ser parte de hacer tu obra en esta ciudad. Hoy oramos por las células y pedimos también, Señor, que tus siervos se levanten a formar discípulos en las células, Padre, que amen y que sirvan y que les enseñen lo que tú nos has enseñado, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí. Gracias por darnos el ejemplo que tú diste tu vida por nosotros y viniste a la tierra para servir a otros. Nosotros también, Señor, aquí estamos en la tierra para servir a otros, Padre. Te amamos, Señor. Y si hoy tú estás aquí por primera vez o estás conectado en línea y nunca has recibido a Jesús en tu corazón, hoy me gustaría que hiciéramos una oración juntos. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, pero haciéndolo personal, de tal manera te amó Dios a ti, que envió a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra para dar su vida, para derramar su sangre en la cruz, para perdonar tus pecados, para que creas en Él y tengas vida eterna. Y hoy tú puedes hacer esta oración conmigo y ponerte a cuentas con Jesús y decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados. Perdóname, Señor, por mi vida pasada. Te pido que limpies mi corazón con tu sangre preciosa, que me ayudes a conocerte, a entender tu camino, que me tomes de la mano, Señor. Yo quiero vivir junto a ti, quiero caminar bajo tu abrigo. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Toda la gloria, Señor, para ti. Oro por estas personas. Te pido que puedan conocerte más. Que este sea el primer día, Señor, de muchos que caminarán contigo. Tú les harás entender tu palabra. Tú les harás entender tu verdad, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Padre. Amén. Un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Y quiero comentarles a las personas que vinieron hoy por primera vez, nos daría mucho gusto poderles dar un regalo. Aquí está un letrero. Si pueden pasar con ella, con Wendy,
allá a la mesa de atrás para que reciban su regalo. Igual a los que están en línea, vengan, conéctense con la iglesia, aquí tenemos un regalo para ti. Bueno, vamos a terminar adorando al Señor con alabanza y los esperamos el día de mañana a nuestra noche de adoración. Gracias, que Dios los bendiga.